Bueno, yo antes que nada agradecer la presencia del compañero aquí en este acto. Creo que es necesario que entre todos y todas busquemos alternativas a un sistema tan injusto como el capitalista y que dejemos de pensar tanto en que es necesario contribuir con el trabajo para salir adelante. Yo creo que, porque con eso precisamente, con esa idea, nos están obligando siempre a pensar a que si no tenemos un puesto de trabajo no somos útiles para la sociedad y que si no contribuimos de esa forma, de esa manera, no podemos avanzar. Entonces yo lo que plantearía precisamente es coger y cambiar un poco el chip, cambiarnos y plantearnos que entre todos y todas tenemos que coger y cambiar y sobre todo autoeducarnos en las formas para avanzar hacia un sistema más solidario, más justo y que elimine precisamente esas desigualdades. Y me referiría en concreto a cuestiones tan básicas como el que hay mucho dinero y sobre todo hay muchos recursos en esta sociedad y que se destina a cosas totalmente inservibles. ¿Para qué nos sirve a nosotros una banca? ¿Para qué nos sirve a nosotros un sistema que lo único que hace es destrucción como son las energías nucleares? ¿Para qué nos sirven a nosotros una serie de cuestiones que lo único que sirven es para mantener las cosas tal y como han estado siempre? Y además, si no contribuimos de esa forma y de esa manera, nos creamos un problema de que es que no servimos y que somos inútiles. Entonces yo plantearía precisamente todo lo contrario. Estamos sirviendo y estamos buscando alternativas. Y precisamente porque estamos buscando alternativas y porque la utopía es utopía mientras no se ponga en práctica, lo planteabas antes con el tema de las vacaciones pagadas. Las vacaciones pagadas era una utopía hasta que no se logró. O las 8 horas, que ya a las 8 horas en pocos sitios se hacen. O muchas otras cuestiones que se lograron precisamente a partir de la lucha. Entonces yo creo, además lo planteaba en la exposición anteriormente, yo creo, y sobre todo al final, que la pedagogía, la educación es fundamental para cambiar todo esto. Y una de dos, o nos ponemos todos y todas en marcha, o esto no podemos cambiarlo. Entonces yo entraría un poco por ahí. No quiero dar una charla paralela, porque ya después me tiraréis de la oreja, pero creo que un poco sería por ahí la cuestión. Vamos, yo comentaros sobre lo que está explicando. Además, lo del pleno empleo sería una utopía, y eso está más que descartado, porque las nuevas tecnologías y el avance que tienen está más que demostrado que la mitad de la población que podría estar trabajando dentro de unos años sería imposible, sería sustituida por máquinas. Entonces, muchos países ya nórdicos y muchos países están ya viéndolo desde el punto de vista neoliberal, que es seguir manteniendo la producción y el consumo, y eso está, vamos, no lo he visto un poco reflejado en los gráficos, pero que es una realidad que está ahí. Yo además me cuestiono, ¿la renta básica sustituiría todo tipo de prestaciones sociales como desempleo y estas cosas? ¿Sería parte de esa economía que se dedica a este terreno? Sería, me imagino que sería suplantada o anulada por una renta básica, que cualquier persona en desempleo se acogería a lo mejor a lo que es a la renta y no existirían ya ningún tipo de prestaciones. Era una duda sin que tengo cuando se cuestiona la forma económica de mantenerla y de dónde saldría el dinero, parte de ese dinero. La renta básica, las subvenciones que sean inferiores al dinero que representa la renta básica, todas esas desaparecen y son sustituidas por la renta básica. Si uno recibe en el PER 400 euros, ese PER no lo va a recibir, porque recibiría 650.
Ahora, si hay una característica de invalidez o de cualquier otra casuística, ¿no? que la subvención sea superior a los 650, esa se mantiene. Esa se mantiene. Pero las que sean inferiores desaparecen. Lo que también desaparece, y es una de las cosas que no he dicho ahí, es que la gestión de la renta básica es cero, o es prácticamente cero. Porque lo único que hay que tener es el listado de residentes. Pero no hace falta montar un grupo de inspectores o de personas que presenten papeles para determinadas cosas. Entonces eso sería también un ahorro dentro de lo que es la renta básica. El problema el problema que veo yo de la renta básica es que el modelo de sociedad porque no se sabe. O sea, la renta básica yo creo que al final se va a imponer. O sea, yo estoy convencido, se va a imponer si antes no se destruye el planeta. O sea, yo eso lo tengo, no sé si tardarán, yo creo que se tardará menos de lo que parece. Ahora, ¿qué tipo de sociedad? Porque los problemas de la sociedad no desaparecen. La renta básica en la violencia de género no la quita, ni quita otra serie de problemas que tiene la sociedad. Por lo tanto, lo que no se sabe es qué tipo de modelo de sociedad tendríamos. Y eso no hay que engañarse. O sea, el modelo, lo que sí efectivamente puede generar un modelo social mucho más solidario, que el modelo, como tú has dicho, de valer porque tienes un trabajo. Pero no sé, no hay... La renta básica es una herramienta que después ya veremos cómo funciona, ¿no? El título era El fin del trabajo. O sea, yo me creía que iba a hablar de la robótica y cómo, de alguna manera, el trabajo cada vez va a ser más escaso. O sea, lo que está claro es que el trabajo hay que repartirlo. Eso está claro. Y que, desde luego, todo esto se tiene que dar en otro modelo de sociedad, donde el consumo no sea... el consumismo no sea lo importante, donde se respete el planeta, en fin, es otro tipo de sociedad. Lo que también está claro es que lo de Alaska no es un modelo muy elocuente. Luego se han hecho, aunque tú decías que no, en el norte de Uganda se ha hecho una experiencia. Sí, hay experiencia. En Kenia se va a hacer otra experiencia. Desde luego en Suiza fracasó el referéndum de los 2.500 francos y 650 francos para los menores, fracasó porque allí las prestaciones sociales son superiores a esa cantidad. O sea, y entonces por eso fracasó. En Finlandia el año que viene se quiere hacer una experiencia de 550 euros. Pero yo creo que hay que cambiar el modelo de sociedad. Y además yo creo que la experiencia esta se tendría que hacer casi a nivel planetario. Se tendría que hacer a nivel planetario, o como mínimo a nivel europeo. Porque una renta básica que pongan en Finlandia, las relaciones capitalistas en Finlandia seguirán siendo igual. Si destruyen los bosques en Finlandia, los seguirán destruyendo igual. Lo de la violencia de género. O sea, que yo creo que esto requiere un cambio de modelo de sociedad y requiere hacerlo casi a nivel planetario o como mínimo a nivel europeo. Que cualquier experiencia, de hecho, a nivel europeo se recogieron más de 1 millón de firmas para la cuestión de la renta básica, que está pendiente de discusión. O sea pero yo creo que tenemos que avanzar, que el trabajo es escaso, el trabajo hay que repartirlo y desde luego que hay que implementar con el tiempo la renta básica que da más libertad a los individuos, para todos. O sea, yo creo. Otra cosa es que el modelo que de alguna manera se reventó y los economistas estos de Barcelona, es muy discutible todo este modelo y además yo es que creo que no se puede implementar en un solo país, como es España, que ya está toda la economía globalizada. Bueno, esto es una pregunta para el ponente, pero también en realidad es una pregunta abierta a la sala. A mí con la charla esta, pues me ha terminado de convencer de las dudas que tenía. Ahora bien, el problema es el siguiente: ¿qué instrumentos tenemos, aparte de la pedagogía, para luchar por la renta básica? Teniendo en cuenta que el principal instrumento que ha tenido la clase obrera tradicionalmente era precisamente el instrumento de la huelga, ¿no? Tú hacías huelga y se subían los salarios, de esa manera luchábamos. Pero
por esto mismo que estamos hablando de una situación de paro masivo y del fin del trabajo, ahora resulta que el principal instrumento que tenía la clase obrera, que era la huelga de producción, ya no tenemos ese instrumento. Entonces, ¿de qué manera se puede luchar por la renta básica? Porque precisamente lo que hace necesario la renta básica nos quita ese instrumento que teníamos. No sé si me explico o no. Sí, ¿no? Y bueno, pues esa es la... Bueno, yo la respuesta primero, compañero, de que yo creo, vamos, si el problema tal como yo lo veo, el problema de la renta básica, yo estoy de acuerdo. La renta básica al final tendría que ser planetaria o no será, porque al fin y al cabo en el planeta estamos todos y no va a haber posibilidad de escaparse uno por un lado, otro por otro. Lo que ocurre es que la crítica sistemática a la que ha sido sometida esta idea de utópica, favorece el parasitismo, nadie iba a trabajar, o sea, todo eso, hay datos con experiencias como tú has relatado y otras más, que parecen indicar que no pasa nada, o sea, que las sociedades siguen funcionando. Lo que pasa es que empiezan a funcionar probablemente con otro modelo de relaciones. Entonces yo creo que ahí, nos guste o no, si España pone el primer pie en ese tema, pues yo no lo veo mal. O sea, yo creo que esto al final, efectivamente contigo, pero al final tendremos que ir haciendo trozo a trozo. El día que, si el País Vasco, por lo que sea, instaura la renta básica y el País Vasco se despega del resto, la gente empezará a verlo muy claramente de que eso es bueno. Porque ahora mismo la duda que yo tengo es que, porque como no hay ninguna prueba evidente, no tenemos ningún experimento, porque el de Alaska, estoy de acuerdo contigo, eso es un experimento que está ahí, pero no tenemos qué es lo que pasa en la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar en la sociedad cuando tú le empieces a dar a cada uno 650 o 700 euros a todo el mundo? Entonces, eso tienes que hacerlo en lugares pequeños. Yo pienso que empezará por lugares pequeños y después se irá extendiendo, aunque efectivamente estoy contigo, esto al final va para todo o no, ¿no? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Pues yo creo que la manera del País Vasco es la mejor manera de conseguirlo. Si tú tienes 2 o 3 partidos que llevan eso en su programa, que no le da miedo llevarlo, que quieren explicarlo y que te cuentan el proceso, porque claro, yo te cuento aquí una historia, yo he dicho al principio, no soy economista, tampoco me dedico a la política, lo que pasa es que creo que estoy convencido que es la salida. Pero cuando tú lees los documentos de lo que van a hacer en el País Vasco o lo que proponen, eso tiene unos pasos y tiene un trabajo, tiene unos referéndums, tiene una serie de historias. Entonces, yo creo que los partidos políticos, y a mí me fastidia mucho que Podemos haya retirado la renta básica, supuestamente creyendo que retirando la renta básica la gente lo iba a respetar más. Y que es lo mismo que, como contaba yo, el programa ese de radio de la televisión de Comisiones Obreras y Andalucía, creyendo que si tú le pones una renta básica de subsidio, te la van a admitir. Y no te admiten eso, tampoco te la admiten, porque a la mayoría de la gente eso le importa un bledo, ¿no? Y además, entonces yo creo que la forma, respondiéndote a ti, yo creo que pasa porque los partidos de izquierda, y ahora mismo yo creo que España tiene una oportunidad muy buena con el hundimiento del PSOE, ¿no? Parece que el PSOE ya no necesitamos, Podemos necesitar que el PSOE... Pero vamos, si el PSOE se apunta a la renta básica, me parece fantástico, se apunta a la renta básica, me parece muy bien, pero que va a surgir una cosa y los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos que lo pidan, yo creo que esa sería la manera. Aparte de la pedagogía, claro. Sí, yo quería plantear en relación a eso algunas de las cosas que se estaban planteando, que el modelo de sociedad que la renta básica pueda generar, yo creo, y de los efectos de la renta básica estaba muy determinado también por cómo se consigue esa renta básica. No es lo mismo una renta básica, como se está planteando a lo mejor en algunos países, como incluso por partidos de la derecha en el norte de Europa, como una concesión o un experimento de cara a mantener niveles de consumo, etcétera,
que una renta básica conseguía después de un proceso de lucha social, que tenga eso como una victoria, que además pueda ser un paso a otras nuevas victorias, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como el tema de las vacaciones pagadas o la reducción de la jornada laboral, fueron el resultado de luchas sociales y buena parte de la potencialidad que tuvo venía determinado precisamente por eso, aparte de la propia medida en sí. Entonces, en relación a eso y en relación a lo que se hablaba de por qué en el País Vasco Podemos, Bildu, los partidos que lo estén apoyando no se han bajado del burro como ha hecho Podemos a nivel estatal, pues porque en el País Vasco hay una red social, una red de movimientos sociales que vienen trabajando por el tema de la pobreza y la renta básica desde hace mucho tiempo, mucho más fuerte de lo que existe a nivel estatal. Podemos, desde mi punto de vista, lanzó la renta básica como una idea estrella en las elecciones europeas. Muchas veces sus máximos portavoces fueron incapaces de defenderlo como se ha defendido aquí o en multitud de charlas de movimientos sociales, cuestiones básicas sobre la renta básica, y finalmente se acaba retirando. Yo creo que así se hace un flaco favor a ideas como la renta básica, cuando al final incluso se tira para atrás, incluso diciendo que no se ha tirado para atrás y que la renta garantizada es lo mismo que la renta básica, etcétera, 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 acabando confundiendo a la gente con los conceptos. Entonces, yo creo que para que eso no pase es fundamental que haya un movimiento social que asuma esa reivindicación, y cuando eso exista, pues evidentemente los partidos políticos probablemente con mucha más garantía y con mucha más solidez lo llevarán a donde lo tengan que llevar. Hasta ahora eso no existe. Los sindicatos, los grandes sindicatos, este tema lo ven como una cuestión, bueno, que están empezando a discutir, pero siguen centrados. La fuerza de afiliación de los sindicatos está en la gran industria, en los núcleos de empleo que quedan, y esto no es un tema ahora mismo. Y el reto es eso, que los movimientos sociales asuman esto como y sean capaces además de implicar a la gente que está realmente, que sería la realmente beneficiada por esa medida. Igual que en Andalucía había movilizaciones en las cuales jornaleros, etcétera, se han movilizado por el PER o por el derecho a una renta en el campo, pues que pase también en las ciudades y que la gente que está en desempleo, los jóvenes, etcétera, sean los que asuman esto como una reivindicación. Claro, eso es complejo, pero probablemente tenga más capacidad de atraer a gente que otras reivindicaciones que nada más que benefician a grupos mucho más reducidos de gente. Yo no tengo claro la renta básica, pero nada claro. O sea, no estoy en contra de la renta básica, me parece bien. O sea, yo creo que toda persona por el hecho de nacer tiene que tener un derecho a subsistir, a tener un dinero para vivir, pero no lo tengo claro. No es que esté en desacuerdo, porque es un debate que me planteo continuamente. Tiene que haber explotaciones para desempleo, la gente tiene que tener derecho a tener un dinero para tener su piso, su vivienda, criar su hijo, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que también ves por otra parte es que en esta crisis que hemos tenido muy larga y en otro tipo de situaciones donde de alguna forma se ha dado, por ejemplo, el tema de todos los subsidios agrarios, de este tipo de cuestiones, han tenido un efecto adormecedor de la gente. O sea, no es que no sirve para defenderse del capitalismo, sino que las personas, lo mismo, vemos hoy día personas que han ganado 5.000 euros mensuales y llevan un ritmo de vida alucinante, y los vemos después de 6 años de paros en situaciones determinadas, cómo se conforman, se acomodan a 425 euros y acaban convirtiendo eso en su modelo de vida. Sociológico, ¿cómo puede influir una sociedad de gente que viva así de esa forma? ¿Cómo puede influir sobre ellos, sobre su hijo, sobre su educación? Ese tipo de cosas hay que valorarlas. Entonces, yo entiendo que lo que habéis dicho antes de las vacaciones, de las 8 horas, de todo ese tipo de cosas, pues eran bastante diferentes a esto. O sea, el capitalismo es un proceso de acumulación de riqueza, de acumulación de poder, y hoy más que nunca de acumulación de trabajo. Cada vez el trabajo está en manos de menos gente. O sea, el trabajo ha pasado a ser un bien súper importante que cada vez lo tiene menos gente. Y además, cada vez los que estamos trabajando tenemos menos capacidad, menos conocimiento, menos capacidad de influir con nuestro trabajo y con nuestras negativas a poder luchar por nuestros intereses, porque todos sabemos que antes las empresas dependían de sus oficiales, de determinados técnicos intermedios, y hoy nos vamos a convertir todos poquito a poco en peones. A la empresa le falta gente que vaya allí, ponga sus manos y punto. Todo va a ir robotizado, o sea, tanto el conocimiento como el trabajo, etcétera, etcétera. La lucha por el trabajo también es una lucha por el poder de la sociedad. El quedarse subvencionado puede ser una salida
intermedia para el capitalismo, pero cuando no le hagamos falta a las personas, ¿qué hacemos con ellas? Las eliminamos porque a ellas no les falta ni siquiera el consumo. Por ejemplo, o sea, todo ese tipo de dudas me las planteo. Yo no creo que sea posible el pleno empleo, pero podemos reducir el trabajo, ¿no? Si con 6 ahora no tenemos 5, si no 4, ¿no? Hay una lucha importante, hay una forma de redistribuir la riqueza, ¿no? Hay una lucha de alguna forma de redistribuir la riqueza. Si con 8 horas de trabajo tenemos un número de empleos determinado, pues vamos a bajarlo a 6 o vamos a bajarlo a 5. Yo lo veo esa lucha más interesante que el tema, o sea, independientemente de que haya que crear maneras o formas de que la gente que no tenga empleo tenga un derecho a sustento independientemente del tiempo que lleve parado. O sea, que no voy a decir, vamos a volver al sistema este de, bueno, si estás parado, si trabajas 18 meses de desempleo o 6 o 5. Tú no tienes trabajo, por supuesto tienes que tener un derecho a una renta mínima o básica o como queramos llamarlo. Pero me lo cuestiona a esos niveles. Yo creo que es un debate que hay que tener con el tema de renta básica. Sí, yo, efectivamente, lo que decía tu compañero, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si tú la renta básica no la puedes conseguir mediante un movimiento social, en realidad lo que probablemente se instaure sea la renta básica que le interesa al capital. Y la renta básica que le interesa al capital es una renta básica por el cual te van a dar 650 euros y te van a decir, y ahora tú te avías con educación, con sanidad o con lo que quieras. Eso es así. O sea, eso, de hecho, uno de los grandes padres de la economía neoliberal fue un gran defensor de una cosa parecida a la renta básica. Y a mí, por eso lo decía en la intervención, me mosqueó mucho cuando vi que el país ya estaba a favor de la renta básica. Digo, bueno, pues esta gente no pueden estar igual que yo en el mismo sitio, ¿no? Y entonces ya empiezas tú a darle vuelta y efectivamente. Lo que ocurre es que, claro, lo del País Vasco y lo que tú dices lleva razón. Es que la renta básica no contradice a la disminución de las horas de trabajo. No contradice. O sea, la renta básica no se pelea ni con ni es incompatible con otras medidas. Te digo, no tiene ningún problema. El problema está en que socialmente, si la gente consigue lo que volví a decir antes, ¿no? La gente consigue la renta básica de una forma muy fácil, efectivamente pasará con el PER. Pasará exactamente igual. Pero además, por lo que yo he estado viendo, el problema en Andalucía es todavía más grave. En Andalucía la renta básica, no lo habéis dicho vosotros, tiene un problema. Y es que la desigualdad en Andalucía es enorme y la desigualdad lleva a la corrupción y lleva al trabajo negro. Y entonces, si a ti te dan la renta básica en un pueblo, probablemente habrá seguro algún empresario que te ofrezca que, como ya tienes la renta básica y tienes cubierto la sanidad y tienes la pensión, dice, hombre, pues mira, te vienes aquí y yo te doy 400 euros y me recoges tal cosa. Y va en negro, porque efectivamente las posibilidades... Pero claro, eso yo creo que los sindicatos, por eso digo los sindicatos, los partidos, tienen que batallar para que no se imponga una renta básica que vaya en la dirección esta que le puede interesar. Por lo que tú decías, porque el fin del trabajo está. O sea, yo no le he dedicado más tiempo al fin del trabajo porque es la base. O sea, yo sobre eso, porque el Keynes que yo he leído, no soy economista, pero el Keynes decía que tendríamos que estar trabajando ahora, en el 2020 o 2016, tendríamos que estar trabajando, me parece que era 15 o 16 horas a la semana. 15 o 16 horas a la semana. Y bueno, y la gente que está trabajando ahora, trabaja el doble o el triple. Porque el empleo, lo que tú bien has dicho, o sea, si además con el desempleo que hay, el empresario es que está, pero vamos, frotándose las manos. O sea, es que ni los sindicatos tienen capacidad, bueno, algunos no lo han querido tener, pero ni tan siquiera, es muy difícil batallar, porque siempre, como te dice, siempre hay otro que está dispuesto a coger lo que tú no quieres. Entonces, yo creo que efectivamente el trabajo de la gente y de los partidos políticos es fundamental, y el peligro ese existe, y estoy de acuerdo contigo de que no, pero la renta básica no se opone a nada de eso, que no se opone a que haya una disminución de las horas de trabajo, más da. O
O sea, si además los trabajos que sean muy duros, probablemente lo mejor es que se repartan. Sí, yo iba a intervenir también en esa línea y me ha gustado mucho lo que has dicho, Alfonso, porque has puesto el problema sobre la mesa como algo que puede ser una necesidad realmente, puede ser un elemento para adormecer a la ciudadanía en general, ¿no? Como también se puede plantear con más gravedad el que muchas mujeres se queden también otra vez en la casa porque es una forma fácil de salir, de no optar a un puesto de trabajo fuera, ¿no? Entonces, todo eso son los problemas, ¿no? Pero como yo veo que es tan necesario, porque se va viendo cómo el trabajo cada vez va siendo, hay que repartirlo, o sea, eso es una necesidad que se ve continuamente, ¿no? La necesidad está ahí. Entonces, yo creo que es la ciudadanía organizada la que debe sentar las bases de cómo cómo exigir esa renta básica al mismo tiempo que exigir también una definición de ese cambio social que necesitamos, para que sea a disposición según las necesidades de los seres humanos y no según las necesidades del capital. Ese es un trabajo que tenemos que hacer desde la ciudadanía. Tenemos que intentar organizarnos como podamos, desde cada sitio en que podamos, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no tengo claro. Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sin el micro, ¿no? Anda, no, Rosa, que a mí casi que no se habla yo así. Mira, yo no sé si no tengo yo claro hacia dónde tenemos que ir, si a la renta garantizada, si a la renta que tú propones, no lo sé. Lo que sí es verdad es que yo cuando hago mi análisis de lo que está pasando con el empleo, a mí me dicen, es que tienes que cambiar la estructura de pensamiento, porque ese modelo del que nos prometieron que realmente iba a ser posible una sociedad donde un porcentaje grande de la población íbamos a tener trabajo, el trabajo nos iba a dar unos derechos, nos iba a posibilitar ese estado de bienestar, ese esquema no sirve, y eso no solamente lo estamos viendo y lo estamos sufriendo en nuestro país, sino que eso está generalizado en toda Europa, ¿no? Yo acabo de terminar de leer un libro que me ha gustado, aunque con dolor lo he tenido que leer, ¿no? Que es La demonización de la clase trabajadora, que es un análisis que se hace de lo que ha pasado en Inglaterra, ¿no? Y la gente, ciudades que estaban totalmente industrializadas, ciudades donde una población tenía prácticamente trabajo, vivían de una forma decente, con un trabajo en condiciones, digno, un salario, y sin embargo esta gente te dicen, no han abierto las carnes y no han dejado de sangrar, ¿no? Es decir, que el sistema capitalista es tan cruel que es capaz de hacernos eso y más, y como que no te lo crees que a ti te va a tocar, pero que te toca, ¿no? Que son capaces de dejar ciudades, poblaciones enteras, donde la gente hace nada, tenía su trabajo y de momento te queda totalmente. Entonces, yo creo que esta es una forma buena de pensar que realmente tenemos que luchar porque o bien a través de una prestación o a través de esa renta de la que tú no hablas, pero casi a eso tenemos que caminar, porque el trabajo ahora mismo, por lo menos ahora mismo, nadie es capaz de dar una alternativa. Y entonces nosotros nos tenemos que movilizar, nos tenemos que mover, porque el tema del empleo, como bien dice, cada vez nos van a dar menos, cada vez más población sin recibir salario, y sea de una forma o de otra, pero esa prestación hay que recibirla. Si yo la que tú propones, pues estupenda, lo que pasa que la veo como muy difícil de conseguirla, sobre todo en un momento de una sociedad en la que tenemos que a través del IRPF tenemos tanta gente que, por ejemplo, aquí en España, que ni siquiera declara, dices tú, con la falta de transparencia, ¿qué tipo de sociedad tenemos para
para que realmente lleguemos a ese modelo que sería extraordinario. Es decir, tendríamos que cambiar mucho la mentalidad, la forma, la estructura, para que eso sería lo ideal. Ahora, progresivamente, ¿cómo lo hacemos? Ese sería un poco el reto. Sí, a través de la prestación, pero que, por supuesto, algo hay que hacer porque el empleo no viene. El sistema capitalista, como hemos visto, es atroz y nos va, como esta gente ya está sufriendo, diciendo es que te abren y te dejan de sangrar, ¿no? Hay una cosa que quizá, bueno, no lo he dicho todo lo claro. En el País Vasco, y me parece que tú lo has tocado, en el País Vasco es la parte del Reino de España, como dicen algunos, que mejor renta garantizada tenía. Era la mejor, con diferencia que la de aquí, ¿no? Y que tienen, efectivamente. Bueno, hay un debate ahí. Lo que ocurre es que ellos mismos, los que impusieron esa renta garantizada, que era la mejor, la de Navarra tampoco era mala, comparada con Murcia, nosotros en Andalucía no hemos sido ni capaces de llegar a eso, lo que contaba antes de lo de comisiones y demás, no hemos sido ni capaces de eso. Bueno, pues claro, eso es un paso previo. Yo creo que desde el punto de vista, a mí me asusta también. O sea, yo cuando hablo de la renta básica digo, bueno, pero esto es imposible, esto va a ser imposible. Lo que ocurre, de verdad, es que como dicen algunos, ¿no? Si me quitas esto, ¿qué es lo que te queda? O sea, ¿cuál es la otra cosa que te queda? Es que no te queda nada. Es que yo lo único que veo de la renta básica, con lo que tú dices, a mí me parece muy bien que la gente cada vez pudiera trabajar 2 horas al día y repartiéramos el trabajo de todos. Pero eso yo lo veo todavía más utópico que esto que estoy diciendo. Y entonces, esto tiene sus peligros, tiene pero bueno, podemos empezar. Yo por eso no estoy en contra de la renta básica, defendía comisiones o que podía defender otro, o lo que hace Podemos. Si consiguen poner eso, fantástico, esos son caminos que van a ir avanzando. Y si reducimos las horas de trabajo en lugar de 35, la ponemos en 20, pues fantástico. Yo todo eso me parece bien. Pero lo único que yo veo, lo único que yo veo, que a mí por lo menos lo que te decía, lo veo que se puede poner de un día para otro, es la renta básica. Lo otro vuelve a ser la misma historia que nos han engañado tantas veces. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando tú lees la historia de la renta básica, los grupos de la élite social estaban asustados porque pensaban que iban a votar en masa a la gente por la renta básica. ¿Y qué ocurre? Que tú vas a hablar a la renta básica, en primer lugar, te consideran en primer lugar que estás o loco o estás borracho o eres, ya no tanto, porque ya la crisis es tan grave que es que hasta el mismo capitalismo dice, bueno, algo tendremos que hacer, algo tendremos que hacer. Y entonces, claro, nosotros, ¿qué salida, ¿no? Nos va a ir quedando? Entonces, bueno, pues yo la verdad que creo que es la única, después de todo lo demás, lo mejor. Entonces, bueno, luchar y que salgamos adelante. Y bueno, ya poco a poco, ¿no? Me imagino que podremos avanzar, ¿no? Terminamos ya con las últimas palabras, ¿no? Si nos importa. Bueno, era otra pregunta. Yo un poco lo que veo más inquietante de esto, sin estar en contra, pero es la disparidad de cómo está esto avanzado en diferentes sitios. Por ejemplo, en Finlandia ya lo están discutiendo que a lo mejor pueden hacer una prueba el año que viene. Entonces, algo que me inquieta bastante es cómo esto puede ser recuperado por partidos xenófobos, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, un régimen como el nazismo, completamente horrible, era un régimen que para los que ellos consideraban apropiado tenían niveles de protección bastante altos. O sea, este esquema puede ser cogido perfectamente por los auténticos finlandeses, por los extrema derecha húngara o el que sea, ¿no? Eso por un lado.
Y otro el tema de que si pensáramos sobre esto a nivel mundial, que es básico, por ejemplo, un tema muy claro en España sería España-Marruecos, ¿no? Entonces, el tema es que estamos pensando, creo que es un debate muy interesante, pero a lo mejor el pensar algo tan abstracto nos desvía de una realidad muy concreta que ni siquiera hemos sido capaces de cambiar. O sea, por ejemplo, estuve en Marruecos hace poco, la miseria extrema, pero extrema, de niños, de viudas, de paralíticos pidiendo en la calle es atroz. Esa miseria en Marruecos podía haberse abolido hace mucho tiempo simplemente con una reforma fiscal un poquito más justa, simplemente con que el rey tributara impuestos. Y eso no se puede hacer porque ni siquiera la prensa marroquí puede hablar de eso, ¿no? Entonces, a veces me da la impresión de que es un debate muy necesario, muy útil, pero al mismo tiempo que estamos tan lejos de la realidad que a veces lo que tendríamos que pensar es cómo se puede ayudar a los compañeros marroquíes a que hagan una seguridad social con condiciones, ¿no? Porque a veces estamos así con la renta básica y lo que tenemos por un lado la extrema derecha y por el otro lado la extrema miseria, ¿no? Y bueno, a cuento de esto, la pregunta concreta era si existen redes de lucha por la renta básica a nivel mundial, a nivel europeo, como... No, en redes de la renta básica hay una a nivel mundial y después hay renta básica en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países. Y en España hay, que yo sepa, tres redes. Una de ellas es la Baladre, que es una red que fundamentalmente yo creo que está en Málaga y que tiene una visión un poco más, dura de la renta básica. Porque además de explicar lo que yo he explicado aquí, ellos además al que recibe los 7.500 le quitan un dinero para crear un fondo común. Bueno, pero al fin y al cabo es un poco más. Pero hay muchas redes. De hecho, nosotros la idea que tenemos es crear en Córdoba, a partir del 5 de noviembre, una plataforma en Córdoba por la renta básica. Y presionar. O sea, lo único que nosotros vamos a intentar presionar, explicar y llegar a que la gente pues perdamos el miedo y ese susto que yo creo que todo el mundo, por lo menos a mí me lo da, de decir, bueno, esto cómo lo vamos a poder llevar a cabo. Pero vuelvo a repetir, es que no hay otra cosa, es que no hay otra solución. Yo no veo otra solución, lamentablemente. Ni el pleno empleo, ni nada de esto está hoy. El cambio, yo no he hecho mucho hincapié en el fin del trabajo, pero bueno, es que la robótica, todo va en detrimento, y además nosotros como país tenemos un lugar totalmente secundario a nivel de producción, porque nosotros hemos quedado como el turismo, nada más que tienes que pasar por el puente o te vas a Madrid o te vas a Barcelona y ves claramente cuál es la alternativa que tiene este país económica. El pleno empleo vendría por el turismo, lo mismo que antes vino por la construcción. Lo mismo cayó la burbuja de esto y caerá la otra. Entonces, yo creo que habría que crear esas plataformas, esas redes, colaborar con y evitar, y yo creo que es una de las cosas muy típicas de la izquierda, evitar las peleas. Hay muchas redes y después hay muchas discusiones que yo creo que no tienen mucho sentido, porque yo no voy a discutir con nadie porque disminuyan las horas de trabajo o porque comisiones apueste por una renta básica que sea un subsidio. Ojalá lo consiga, porque en Andalucía no hay nada. En Andalucía se presenta como un éxito lo que van a disminuir las horas de trabajo de los funcionarios. Y eso tú lo ves en la tele y dices, bueno, esto es lo que ha salido. Y bueno, yo me alegro por los funcionarios, pero bueno, ¿pero qué historia es esta? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué? Entonces, yo no estoy en contra de ninguna de las cosas que habéis puesto, que a mí me parecen fantásticos, siempre que tengamos, pero yo, por lo menos, yo pienso que la renta básica es universal, es lo mejor, lo único que hay. El problema, efectivamente, es que la derecha también lo sabe. Y ya está, la derecha también lo sabe. Y Rajoy todavía no se ha enterado. Pero que el PP andaluz se la propuesta ciudadana. Sí, venga. Pues nada,
Yo solamente no me voy a enrollar, simplemente matizar y recordar, precisamente por una cosa que ha planteado ahora mismo Carlos, recordar que este fin de semana, el 14, 15 y 16, hay un encuentro internacional europeo en Madrid, precisamente por el tema de la renta básica, y que eso es un recorrido sobre todo lo que se está haciendo, precisamente, y también emplazarnos a todos y a todas, como antes había dicho el compañero, como se había dicho antes de la mesa, al 5 de noviembre para continuar profundizando en todos estos temas. El tema de la renta básica es profundo, hay que continuar y que no me voy a enrollar, simplemente eso, emplazarnos al día 5 de noviembre, la gente que pueda y quiera que este fin de semana esté por Madrid, pues que también se pase y que mire una web que hay precisamente sobre la renta básica. No solamente hay 3, sino que hay una en concreto que es de Mareas y que trabaja precisamente sobre el tema de la renta básica, y se puede porque hay mucha argumentación sobre ese tema y sobre todo movilizaciones y acciones que se están haciendo a nivel estatal y a nivel europeo, y entre todas y todas podemos conseguirlo.